Vamos a hacer todo lo que es el manejo hidroelectrolítico. ¿Se podrá hacer a cualquier bebé este manejo hidroelectrolítico, el balance hídrico? ¿Sí? ¿A cualquiera? ¿Incluidos años? Lo ideal entonces es hacer a los neonatos críticos, ya que en estos neonatos críticos habrá que ajustar volúmenes de agua, habrá que ver la función renal, etc. Un bebé sano no necesita, porque va a tomar lactancia materna exclusiva, y la lactancia, es más, no la puedo ni medir tampoco. Entonces, hacer un manejo hidroelectrolítico es específicamente para todo neonato en estado crítico, ya que se sabe que hay alteraciones en el equilibrio de líquidos y también en electrolitos, y es lo que trastornos que frecuentemente se presentan, especialmente en los prematuros gravemente enfermos, ¿no? Entonces, por eso empezaba preguntándoles, ¿no? ¿Se puede hacer a cualquier bebé? No, es aquel que necesita realmente ser manejado adecuadamente para no sobrepasarme dándole líquidos o para no darle lo mínimo también y producirle deshidrataciones. Hay factores que afectan este equilibrio hidroelectrolítico, y en el neonato principalmente es la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y las características en la función renal. Entonces, en base a estos tres es que tenemos que hacer ese manejo hidroelectrolítico. El neonato, per se, ya les digo, de que tiene mayor cantidad de agua que nosotros. ¿Qué cantidad de agua tenemos nosotros en nuestro organismo? 60%. Un neonato a término tiene hasta el 75% de su peso es agua, mientras que un prematuro y un muy bajo peso al nacer tiene hasta el 98% de agua, imagínense. Y esta agua está repartida en los dos espacios, en el intracelular y en el extracelular, siendo el que predomina en el neonato el extracelular. El intracelular es solamente el 25%. Posteriormente, conforme pasan los días, los meses, los años, qué sé yo, esta agua del intracelular va aumentando hasta un 30-40% del peso corporal. El del extracelular está distribuido en 4 espacios principalmente: el intravascular, el intersticial, el transcelular y el tejido conectivo y óseo. Si vemos de acuerdo a la edad gestacional, dijimos, cuanta menor edad gestacional, mayor contenido de agua, ¿no es cierto? Entonces tendrá mayor contenido de agua en el extracelular. Y si hablamos, por decir, de uno de 24 semanas, tiene 60% de agua en el extracelular, 26% en el intra, y con un agua corporal total de 86%. Uno de 36 semanas va disminuyendo, obviamente, el extracelular cuanto más a término es mi bebé, llegando al término hasta 45% del extracelular, 33% del intracelular, con un agua corporal total hasta del 78%. ¿No? Si vamos más allá ya, en el adolescente, fíjense, el agua corporal total en el hombre es 60%. En las mujeres, que somos más finitas, ¿no es cierto? Todas nosotras, ay qué lindo, 55%. Mientras que en el adulto ya se nivela al 60%. Y obviamente acá ya va a ser predominio del intracelular, al revés, diremos que en los neonatos que predomina el extracelular. Y esto es lo que pasa, ¿no? Al nacer tienen mayor cantidad de agua en el extracelular, que va disminuyendo conforme pasan los años, mientras que el intra va aumentando hasta que se mantiene en un nivel, y el agua corporal por ende también va a estabilizarse en disminución. Si vemos la composición corporal de acuerdo al peso, cuánto de agua, grasas y proteínas tiene un neonato, un menor de 1500 gramos va a tener más agua que grasas y proteínas. Es por ende, y desde ya les voy diciendo también, que intraútero, un prematuro, se alimenta más a base de proteínas maternas, ¿no es cierto?, para poder crecer. Si nace
antes de tiempo, ¿qué es lo que más debo darle yo a ese bebé para que crezca, para que engorde? Son proteínas. Pues es cuando hacemos nutrición parenteral, damos más que nada mayor cantidad de proteínas que de hidratos de carbono o de lípidos a nuestros bebés, ¿no? Porque tenemos que simular el crecimiento intraútero de ese bebé. Cuanto más grande es, obviamente el agua disminuye y las grasas y las proteínas también se van elevando. Obviamente hay otro concepto, ¿no? Me dirían, en un RCIU, ¿cómo es esto? ¿Tendrá más agua? ¿Tendrá menos agua? En un retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Se dice que es similar a los recién nacidos del mismo peso. Entonces no hay diferencia entre ellos. Mientras que en los hijos de madre diabética va a haber menor agua corporal total porque tienen menor agua en el extracelular. Y nos acordamos un poquito de las etapas fisiológicas de la diuresis. Muchas veces nos preguntan, pero este bebé está orinando poco el primer día, segundo día de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo su fase de oliguria fisiológica, que se presenta justo entre el primer y segundo día de vida y con flujos urinarios entre 0.5 a 12 c por kilo hora. Posterior a esto viene la fase de poliuria fisiológica también, que está entre el segundo al cuarto día de vida, con flujos urinarios mayores entre 3 a 5 cc por kilo hora, estabilizándose después del quinto día de vida recién, flujos urinarios, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas renales fisiológicas hay? Hay un aporte hídrico, si hay un aporte hídrico excesivo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen y va a haber disminución de la osmolaridad de la orina. Si yo le doy poco líquido, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el volumen, pero va a aumentar la osmolaridad de la orina. Si yo le doy, por decir, un aporte de sodio excesivo, lo que voy a hacer es que voy a aumentar la excreción de sodio en la orina. Y si limito este aporte de sodio en mi bebé, disminuiré la excreción de sodio en esta orina. Es lógico, ¿no? Si le doy más, voy a botar más. Si le doy menos, botaré menos. ¿Y cuáles son las características de la función renal en nuestros bebés? Tienen limitación para eliminar rápidamente las sobrecargas hídricas. ¿Qué pasa? Si yo tengo un bebé en un día de vida y le doy mucha cantidad de líquidos, si a un prematuro le tengo que dar máximo 100, le estoy dando 120, no lo voy a eliminar todo rápidamente. Eso va a ser lentamente y eso le va a producir problemas a mi bebé, como de repente un edema agudo pulmonar, por darle mayor cantidad de líquidos. Tiene disminución en la concentración urinaria, mis bebés. Entonces sus concentraciones son por debajo de lo normal, diremos. Hay limitación también para excretar sobrecargas de sodio y hay defectos para conservar el sodio a nivel renal. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que también tiene alteraciones a nivel de la filtración glomerular. Esta filtración glomerular va a ser inferior tanto en el recién nacido a término como en el prematuro. En relación al adulto estamos hablando, ¿no? Y a las 2 semanas, esta velocidad de filtración glomerular recién se va a duplicar respecto al nacimiento. Por decir, si el bebé estaba filtrando como 1, a las 2 semanas recién va a poder filtrar como 2. Entonces, hablamos también de la fase poliúrica a las 2 a 4 días de vida y especialmente eso aumenta más en los prematuros. Entonces, si vemos la tasa de filtración glomerular, fíjense, un bebé de 38 a 42 semanas, estamos hablando de un bebé a término. La primera semana de vida va a filtrar 40.6 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. A las 2 semanas, esto va a aumentar recién. Dijimos que más o menos duplicaba y más en el prematuro. Acá más o menos está multiplicado o sumado por la mitad, ¿no? 65.8 y a las 8 semanas de vida recién va a filtrar como 95.7. También hay problemas en la concentración urinaria. Dijimos que los bebés son incapaces de concentrar esta orina más allá de 600 a 700 miliosmoles por kilo.
Entonces va a tener limitación para mantener estos gradientes osmóticos, va a haber resistencia tubular a la hormona antidiurética, entonces habrá susceptibilidad a la deshidratación fácilmente. Si seguimos hablando de problemas renales, veremos qué pasa con la excreción renal de sodio. El prematuro va a ajustar la excreción a cambios moderados en el aporte. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy más sodio, el prematuro va a tratar de ajustar eso a lo que él necesita y botar lo demás. Va a tratar, pero son riñones inmaduros y no va a poder eliminarlo todo. Entonces va a haber limitación para excretar estas sobrecargas. ¿Por qué? Porque hay tasa de filtración glomerular disminuida, hay aumento en la reabsorción tubular y hay niveles elevados de renina y aldosterona en los bebés. Entonces, como ya saben, nuestros bebés, la primera semana de vida, van a tener pérdidas fisiológicas de peso. Esta pérdida obviamente va a ser mayor en el prematuro que en el atérmino. En el prematuro pierde aproximadamente el 5 al 10% de peso en los primeros 7 días de vida, el atérmino, mientras que el prematuro pierde entre 10 a 20% en los primeros 10 a 14 días de vida. Y para considerar el balance hídrico y el delta de peso, debemos respetar esta pérdida fisiológica de peso. Eso no quiere decir que no le estoy dando la adecuada cantidad de líquidos o que de repente por eso le tengo que aumentar más para que no pierda de peso. No, es una pérdida fisiológica que será aproximadamente 1 a 2% por día, lo que equivaldría a eso, para evitar justamente la deshidratación. Pero no le puedo aumentar el líquido para que aumente de peso mi bebé, porque sé que en esta semana va a perder de peso. Recién después de los 10 días, las pérdidas insensibles van a disminuir, principalmente por la maduración de la capa córnea. Pero puede haber inadecuadas pérdidas de peso, sí. Si mi bebé me está perdiendo de peso más del 5 al 10% en la primera semana, que equivale a 1 a 2% por día, voy a ver, ¿no? Si esta pérdida es excesiva, puedo sospechar que mi bebé tiene una deshidratación. Si esta pérdida es pobre, nula, o más bien hay ganancia de peso, esto de acá ya me va a hacer pensar que mi bebé de repente está con una displasia broncopulmonar, puede estar presentando una hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, o inclusive persistencia del conducto arterioso. Entonces, ¿qué hacemos con estas benditas pérdidas insensibles? La intensidad de estas pérdidas insensibles se va a relacionar inversamente con el peso al nacimiento. ¿Qué quiere decir? Un prematuro, un bebé bajo peso, muy bajo peso, va a tener mayor cantidad de pérdidas insensibles que un bebé a término, que un bebé de más de 2.500 gramos. Pero estas pérdidas también van a estar relacionadas directamente con la temperatura corporal, ¿no? Con el aporte nutricional, con la actividad física, etc. Entonces, se ha tratado de ver por pérdidas insensibles cuánto pierde de peso o cómo calcular estas pérdidas insensibles en nuestros bebés. Hasta ahora no hay un consenso mundial que me diga así, un prematuro va a perder, por decir, como dice acá, ¿no? 40 a 60 ml por kilo día de peso. Y un a término va a perder 30 ml por kilo día. Eso depende también de las condiciones de cada bebé y cómo los tenemos. Estará en incubadora, esa incubadora estará humidificada, estará haciendo fiebre mi bebé, cómo está esa frecuencia respiratoria, de repente está bastante elevada y le está haciendo perder más de peso. Pero se asume en general de que los menores de 1.500 gramos, como pérdidas insensibles, se puede perder de 40 a 60 ml por kilo día. Los de 1.500 a 2.000 gramos entre 30 a 40 y los mayores de 2.500, 30 mililitros por kilo día. Evidentemente, la fototerapia va a aumentar estas pérdidas insensibles de peso, especialmente esos equipos antiguos de fototerapia.
Los modernos ya casi no producen este tipo de problema, pero esos equipos antiguos hacían aumentar estas pérdidas insensibles, por decir en un mayor de 2,500 hasta en 20 ml por kilo día más. O sea, si estábamos viendo, estaba en un 50 ml por kilo día. Pero hay elementos que afectan estas pérdidas insensibles, ¿no? Pueden ser, ya sea aumentando las pérdidas insensibles o disminuyendo estas pérdidas insensibles. Por decir, la madurez va a ser inversa, las pérdidas insensibles van a ser inversamente proporcionales al peso y edad gestacional. O sea, perderá más de peso un prematuro que un a término. Perderá más de peso un bebé bajo peso, muy bajo peso, que uno de peso adecuado. La temperatura ambiental va a aumentar las pérdidas insensibles en proporción a mayores temperaturas que se le pueda poner al bebé. La corporal también aumentará estas pérdidas insensibles hasta 300% a una temperatura rectal mayor de 37.2 grados. Imagínense cuánto se puede aumentar con una fiebre. La humedad ambiental, mientras que la humedad ambiental va a disminuir las pérdidas insensibles en un 30%. Las lesiones dérmicas, defectos congénitos, aumentarán las pérdidas insensibles según la extensión de la lesión. Una cuna de calor radiante o un calefactor radiante, perdón, no es cuna, son calefactores radiantes, esos que ponen, por decir, en invierno para calentar a los bebés, aumentan las pérdidas insensibles hasta el 50% si están cerca del bebé. La fototerapia también dijimos que puede aumentar hasta 50%. Y mientras que los cobertores plásticos, por decir que estamos usando en reanimación en los prematuros, van a disminuir estas pérdidas insensibles de peso en 10 a 30%. Esto es parecido al anterior, así que no hay problema. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para hacer nuestro balance hidroelectrolítico? Tenemos que considerar que la evolución del peso va a ser un buen indicador del contenido del agua corporal de mi bebé. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy más agua, el peso también va a aumentar más. Entonces, si tengo un balance hídrico positivo, debo tener un delta de peso positivo. Si tengo un balance hídrico negativo, lo ideal es tener un balance hídrico, un delta de peso negativo. Las características renales del neonato, obviamente ya dijimos, que limitan el cambio de los egresos según los ingresos. También considerar que el balance hídrico real va a ser igual al cambio de peso si aún no se recibe un aporte para permitir el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy dando los líquidos para mantener una diuresis adecuada, para mantener un medio interno adecuado en mi bebé, mientras no para que crezca mi bebé. Entonces, de acuerdo a eso, también tengo que medir ese balance hídrico y darle, de acuerdo a ese balance hídrico, los líquidos que requiere mi bebé. Además, considerar que los signos clínicos de deshidratación y sobrehidratación son tardíos. Ya cuando casi no puedo hacer nada por mi bebé, veo recién los signos clínicos. Es por eso que debemos hacer un balance a tiempo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para evaluar el estado de hidratación? Hablamos del peso y volvamos a recordar las pérdidas de peso que tienen nuestros bebés. Podremos ver también el flujo urinario y la densidad urinaria y medir el sodio sérico, que está en relación también con la variación del peso de mi bebé. Entonces, nuestro balance va a ser la diferencia, diremos, de los ingresos menos los egresos. Los ingresos y todo esto va a estar de la mano con el peso corporal y el medio interno de mi bebé. En los ingresos, ¿qué vamos a considerar? Todo lo que entra, diríamos, todo el agua que entra, llámense cristaloides, como soluciones glucosadas, fisiológicas, aminoácidos, qué sé yo, vapores, pueden ser calentadores, humidificadores, medicamentos, ¿no? ¿Con qué diluyo yo un medicamento? Una ampicilina, por decir, con agua destilada. Entonces tengo que considerar esa cantidad de agua destilada que le estoy introduciendo también a mi bebé. Coloides, ¿no? En este caso solamente se usan los coloides
como un complemento de la hidratación, no como reemplazos de la hipovolemia. ¿Y los egresos qué van a hacer? Todo lo que sale, llámese la orina, ¿no? ¿Cómo la podemos medir? De repente colocarle una bolsa colectora, o de repente pesar el pañal antes de colocarle al bebé, y una vez que se lo quitamos volvemos a pesar y la diferencia será todo lo que ha orinado mi bebé. Las deposiciones, residuos gástricos, vómitos podríamos decir también, o de repente es un posoperado, le han hecho una gastrostomía, ¿cuánto está perdiendo por esa gastrostomía mi bebé? También es un egreso. Y las famosas pérdidas insensibles. Para entender mejor un poco esto, ¿cómo se elimina? O sea, los líquidos, la eliminación de líquidos se va a efectuar de la siguiente manera. Las pérdidas insensibles, de acuerdo a la edad gestacional de mi bebé perderá entre 30 a 65 ml por kilo día. Necesito yo agua para formar orina, para que mi bebé pueda formar orina. Entonces tengo que darle como mínimo 20 a 60 ml por kilo día a mi bebé de agua, para que mi bebé pueda orinar. Para deposiciones es menos, 0 a 10 ml por kilo. Para sudor y crecimiento no se necesita nada. Entonces, para mantener a un bebé más o menos adecuado, diríamos, necesito darle líquidos entre 50 a 135 ml por kilo día. Y las pérdidas insensibles, aproximadamente el primer día, de acuerdo al peso, podrían ser: aquel que pese entre 500 a 750 gramos va a perder más, de 100 a 200 ml por kilo día. Y uno que pesa más de 1500 puede perder entre 15 a 30 ml por kilo día. Pero para efectos prácticos, como no podemos medir directamente estas pérdidas insensibles, entonces, nosotros hemos estimado que un bebé puede perder como pérdidas insensibles entre 0.5 a 12 ml por kilo hora, ya no estoy hablando por día. Y siempre en los ejercicios y todo, fíjense bien en las siglas que estamos poniendo. Podemos poner por día, por hora, por minuto, no sé, y tienen que hacer la conversión del caso. Se estima que un recién nacido a término pierde como pérdidas insensibles entre 0.5 a 1 ml por kilo hora, y un prematuro entre 1.5 a 12 ml por kilo hora. Entonces con eso ya es más fácil determinar las pérdidas insensibles sin necesidad de estar buscando los cuadros anteriores que vimos. También podemos pedir algunos análisis de laboratorio cuando hacemos este tipo de tratamiento a nuestros bebés. Habrá que pedir en forma periódica y seriada dosaje de electrolitos, ¿no? Llámese sodio, potasio, cloro, calcio, medir la glucosa, la urea, creatinina, el hematocrito, medir cómo está el medio interno mediante gases arteriales, ver en la orina el volumen, la densidad, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho también para ver si está hidratado o está deshidratado mi bebé. O pruebas también que detecten sangre en la orina, glucosa, proteínas, etc. Entonces, decíamos, la cantidad de líquidos que necesita mi bebé para formar la orina y para el crecimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? El líquido que permita una orina, tengo que darle por lo menos la cantidad de líquidos que me permite una orina con 259, o sea, una orina que tenga esta osmolaridad, 259 miliosmoles por litro, que equivaldría a 4 ml por cada miliosmol de carga renal. Esta carga obviamente va a ser baja en los primeros días por el escaso aporte que le vamos a dar. Entonces, para el enfoque práctico en el balance, ¿qué es lo que vamos a querer? Winters dice que es preciso tener un balance neutro. Por ahí hay otros, como el propuesto por este francés, ¿no?, que dice que hay variantes, que tenemos que pensar en la pérdida fisiológica de peso, en el estado clínico de mi bebé, es decir, buscar si hay edemas, si mi bebé tiene enfermedad de membrana hialina,
si está haciendo insuficiencia cardíaca, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a eso, este francés dice que hay que hacer el control del déficit osmolar y del volumen, es decir, hay que ver cambios en el agua corporal y su distribución en los compartimientos en el extra y el intracelular, que van a estar sujetos a tres aspectos: aquellos que nos van a dar mantenimiento de niveles normales de agua y electrolitos. Aparte de eso, debemos reponer los déficits y habrá que calcular las pérdidas concurrentes en cada bebé. Entonces, ¿cuánto de agua va a necesitar mi bebé desde el primer día de vida? Mi bebé me nace con una asfixia perinatal, no va a tomar nada por vía oral. ¿Cuánto de líquidos debo indicar yo a mi bebé? Cuanto menos pese mi bebé, necesitará más líquidos, porque tiene más agua corporal total, ¿no es cierto? Entonces, todo menor de 1000 gramos se le debe indicar una administración de 100 cc por kilo día. Entre 1000 a 2000 gramos, 80 cc por kilo día, y más de 2000 gramos, entre 60 a 70 cc por kilo día. De sodio, el sodio no se repone desde el primer día de vida igual que el potasio, porque debemos entender de que este bebé ha estado recibiendo el sodio y potasio maternos a través de la placenta también, entonces tiene reservas de sodio y potasio. En el prematuro se le repone el sodio a partir de las 72 horas de vida, o cuando haya tenido recién una pérdida de peso del 6%. En el atérmino empezamos a administrar sodio después de las 24 horas de vida. ¿A qué dosis? A la dosis de 2 a 4 miliequivalentes por kilo día. En los prematuros habrá que medir este sodio principalmente, no solo en prematuros, sino también en todo paciente de alto riesgo, para tener con qué sodio basal estoy empezando y después cómo le estoy administrando yo este sodio. Y este sodio habrá que medirlo cada 24 a 72 horas los primeros 7 días de vida. En menores de 1500 gramos habrá que medir este sodio cada 24 horas de vida. El potasio tampoco, como les dije, se recomienda dar desde el primer día de vida. Los valores normales los tienen acá, sea en el prematuro o el atérmino. Y en aquellos pacientes que tengan pérdidas gastrointestinales, por decir diarreas, o se esté usando diuréticos, habrá que considerar la administración más temprana de este sodio y ajustar de acuerdo a este potasio, y ajustar de acuerdo a los niveles de potasio que salgan en los resultados. Entonces, en el balance hidroelectrolítico tenemos que también medir nuestro flujo urinario. ¿Cómo está orinando mi bebé? Normal es que orine entre 1 a 5 ml por kilo hora. ¿Cómo hallo esto? Será el volumen total de orina, que lo divide entre el peso expresado en kilogramos y entre el número de horas que estoy haciendo yo este flujo urinario. También tendremos que ver qué aporte calórico le estamos dando. Por decir, la leche, ¿no? ¿Qué cantidad de leche le doy yo en 24 horas? Y lo voy a multiplicar por 0.7 si es leche materna, o si es fórmula lo multiplico por 1, ¿no? Esto entre el peso en kilos, entonces me va a salir el aporte calórico entre kilocalorías por kilo día. Y también no olvidémonos de otro elemento principal, creo que ya hicieron la clase de trastornos metabólicos, de la glucosa. Sabemos que la glucosa es el componente principal, diremos, para el desarrollo cerebral en los neonatos. Entonces, no podemos dejarlo sin administrar glucosa. Con velocidades de infusión, por decir en el atérmino, el primer día, de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. En el prematuro se da un poco más, de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Y a partir del segundo día ir aumentando de acuerdo a los controles que tenga mi bebé y ir aumentando también velocidades de infusión lentamente. No se trata acá de que yo le estoy dando una destroza al 5% y porque me hizo hipoglicemia le aumente de frente a un 10%, porque lo que voy a producir es hemorragias cerebrales.
entonces también tengo que hacer lentamente estas subidas de glucosa. Para eso está esta fórmula que nos ayuda mucho para hallar en la velocidad de infusión de glucosa. ¿Que saben qué es la velocidad de infusión de glucosa? ¿Les hablaron en la clase o no? ¿Saben? Bueno, les explico un poquito. Nosotros tenemos que tener este dato principal de cuánto, esto es miligramos por si acaso, de cuánto de glucosa le estoy dando yo a mi bebé. ¿Para qué? Es para mantener niveles de glucosa tales que mi bebé, con esa cantidad de dextrosa que le voy a dar yo, no haga hipoglicemia. ¿Y para qué no va a ser hipoglicemia? Para que esta fuente energética que le doy con la dextrosa, con la glucosa, ayude en el desarrollo cerebral, principalmente a esta edad. Entonces, lo mínimo que le debo dar es de acuerdo a esto, ¿no? Que la velocidad de infusión de glucosa se expresa en miligramos por kilo minuto y es igual a la concentración de la glucosa por el volumen total del endovenoso que le estoy dando, dividido entre el peso en kilos y por una constante que es 144 para 24 horas. ¿Y de dónde sale eso? ¿Cuántos minutos tiene el día? El día tiene 24 horas. ¿Y cuántos minutos? 1440. De ahí sale el 144. Acá tienen un ejemplo que lo repito hace tiempo porque no tengo ganas de volver a hacer otro. No es porque quiera repetirlo. No, pero tenemos un recién nacido de 3 días de edad con dificultad respiratoria severa que pesa 1800 gramos, 34 semanas de edad gestacional por examen físico y la mamá refiere que orina normal. Entonces el médico le mira y le indica hidratación parenteral y nada por vía oral, por la dificultad respiratoria severa, obviamente. Al tercer día dice, bebé de 1800 gramos, si le he empezado con 70 a 80 por kilo, voy aumentando de 10 en 10 por día, al tercer día le tocaría 100, entonces le dan 100 ml por kilo día. Pesa 1.8, 100 por 1.8 sale 180 ml por día. Pero estos 180 ml se lo tengo que dar en 24 horas. Lo divido entre 24 y me sale que le tienen que dar 7.5 microgotas por minuto. Porque a la enfermera, si le pongo 180 ml por día, no es que ya no les da más, ¿no? Me va a decir, ¿y cómo se lo doy? ¿Cuánto le doy en 6 horas? ¿Cuánto le doy en 12 horas? ¿Qué sé yo? Pero si le pongo 7.5 microgotas por minuto, va a ir y a la bombita de infusión le va a programar 7.5 y sabe que en 24 horas le va a pasar 180. Entonces hay que darles facilidad a las chicas. Sodio, dijimos que damos de 2 a 4, le estamos dando 3, o sea 5.4 miliequivalentes, pero en 180 mililitros. Para preparar no se utilizan bolsas, no se utilizan cosas grandes, ¿no? Generalmente se usan ahora líneas de infusión tipo Volutrol, donde no entran más de 100 ml. Entonces, si yo le tengo que dar 5.4 miliequivalentes en 180 ml, ¿cuánto le voy a dar en 100? Hago una regla de 3 simple y me acuerdo, el cloruro de sodio al 20%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio trae en 1 mililitro? 3.4 miliequivalentes por mililitro. En 5.4 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros habrá? Full regla de 3 simple y me sale que debo darle 1 mililitro de cloruro de sodio en 100 ml de dextrosa. El potasio igual, de 1 a 2 dijimos, y por 1.8 le sale 3.62, que es lo máximo, en 180. Hacemos la misma conversión que con el cloruro de sodio. La glucosa, ¿cuánto le debo dar a un bebé de 1800 gramos? Entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto. Entonces se me ocurre y digo, le doy 5 miligramos por kilo minuto. Con eso voy a mantener
Voy a hacer que mi bebé no haga hipoglicemia, ¿no es cierto? Lo paso a la fórmula, ¿no? El paso 5 para hallar la concentración de la dextrosa. Ya tengo el volumen total, tengo el peso y tengo esto. Entonces, ahí me sale que le debo dar una dextrosa al 7.2%. Si le doy al 7.2%, le voy a dar un BIG de 5. Si le doy al 7.5%, ¿qué BIG le voy a dar? ¿Le voy a aumentar más de 8? No, ¿no es cierto? Va a ser 5 puntos y algo. Entonces, para darle facilidad también a la enfermera, porque no hay una solución de dextrosa al 7.2%, pero sí pueden convertir una de 5 con dextrosa al 33% a un 7.5%. Eso sí puede hacer enfermería y tienen sus tablitas ahí. Entonces le indico dextrosa al 7.5%. ¿Le tendré que dar calcio? Sí, le tendré que dar calcio. Son 3 días de vida, dificultad respiratoria severa. Mi bebé no va a usar leche y es un prematuro de 1800 gramos. ¿Cuánto se le da? A 1 ml por kilo cada 6 horas de gluconato de calcio al 10%. Obviamente siempre acordarse de que hay que controlar la frecuencia cardíaca, ya que el calcio puede producir paro, bradicardia y paro, ¿no? Y también que tenga una adecuada vía endovenosa, porque si ese calcio se extravasa de la vía, puede producir necrosis de piel, ¿no? Con la correspondiente esvaciación y todo lo demás. Este mismo paciente, al día siguiente, ¿se acuerdan de que tenía 3 días? Se le indica todo esto. Al día siguiente, me habían transfundido los 180 ml y presenta una diuresis de 250 ml, deposiciones 30 gramos, vómitos 20 ml y pesa 1650 gramos. Y al examen le vemos que tiene una fontanela anterior deprimida. Este bebé se está deshidratando, ¿sí? Por el examen físico. Hacemos el balance, ingresos los 180, los egresos, ¿no? Medimos las pérdidas medibles, que son 250 más 30 más 20, que sale 300. Hacemos el flujo urinario, tiene un flujo urinario alto, 5.78, está haciendo poliuria. Probablemente le he dado una concentración alta de dextrosa para mi bebé y está haciendo una diuresis osmótica, eso hay que evaluarlo también. Y me dicen que le halle con pérdidas insensibles de 1.5 ml por kilo por hora. Si mi bebé pesa 1.8, las pérdidas insensibles me salen 64.8 ml. Entonces los egresos totales van a ser 364.8 y tendrá un balance 180 menos 364.8, tendrá un balance totalmente negativo de menos 184.8. Y el delta de peso, que es igual al peso que tengo hoy día menos el peso que tuve ayer. No, esa va a ser mi diferencia de peso. Entonces, hoy día mi bebé pesa 1650 gramos, ayer pesó 1800, tiene un delta de peso de menos 150 gramos, que va de la mano, casi de la mano con lo que está perdiendo. Entonces, ¿qué hice? Lo deshidraté a mi bebé. Este mismo paciente, ya sería en su 5.º día de vida, le habían transfundido otra vez 180 ml, presenta diuresis de 30, o sea, no le aumentaron nada de líquidos porque había perdido de peso. Teóricamente le estoy dando más líquidos con los 180 y que pesa 1.65 gramos, ¿no es cierto? Entonces sí se le aumentó en realidad líquidos, pero de repente no se le aumentó la cantidad suficiente y presenta poca diuresis, 20 gramos de deposiciones, siguen los vómitos y sube de peso, 1820 gramos. ¿Qué ha pasado? Le hago nuevamente todo el balance hídrico y veo que tiene un balance positivo de más 55.2. ¿Lo mejoré? Sí lo mejoré, porque me había perdido de peso, ¿cuánto? 150 gramos, ¿no? Y ahora con esto me ha subido de peso 170. O sea, lo que le perdí, lo hidraté, lo mejoré y probablemente ya estaba como el 3.er día que vino mi paciente a hospitalizarse. Eso es lo que se hace todos los días
Y no es que sirva para hacer un ejercicio y ahí quede. Esto es para ir viendo qué cantidad de líquidos y qué cantidad de electrolitos debo ir dando yo en el día a día a mis bebés. Es necesario, y les digo así, exijan a sus profesores que les hagan ejercicios prácticos. Porque una cosa es hacerlo acá y exponerlo, y otra cosa es que agarren lápiz, papel y calculadora, ¿no? Y que puedan hacer ustedes mismos sus ejercicios, porque así se va a entender mejor. Si hay alguna pregunta.